two, three, four. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Una nueva órbita en esta cápsula espacial. Hoy día con invitados de lujo, como siempre. Esta vez nos acompaña Guillermo, quien ya se subió a la cápsula la semana pasada, ¿no es cierto? Y, por supuesto, un nuevo invitado que nos va a presentar Jorge, que ya sabemos que es un tripulante habitual de la cápsula espacial. Jorge, por favor, preséntanos al nuevo invitado. Hola a todos, muy buenas tardes. Un gusto nuevamente estar en este espacio de conversación relajada pero seria, o seria pero relajada, ¿cierto? Donde queremos servir también como un soporte para nuestros colegas, profesores y para quienes nos siguen, ¿cierto? Para que tengamos un espacio de distensión, pero abordando las temáticas que a todos nos tienen muy preocupados. Como bien dice Mauricio, hoy día nos acompaña Andrés. Andrés es profesor de educación básica con mención en interculturalidad y quien se desempeña ya hace varios años en colegios enseñando lengua aymara, pero también se desempeña como académico en la Universidad Arturo Prat, donde trabaja en la carrera de educación popular intercultural. Tiene una buena experiencia, digamos, en los colegios, y por lo tanto nos va a servir mucho sus comentarios, su aporte en esta tarde. Muy bien. Como les planteamos en el título de la invitación, ¿no es cierto? Decíamos, bueno, ¿y las clases en pandemia? ¿Cómo son? ¿Quién hace las tareas en las clases? ¿No es cierto? Esto porque, de una u otra manera, muchas de las inquietudes que han sido planteadas en las sesiones anteriores o en las órbitas anteriores tienen que ver con justamente este tipo de problemas que se están dando de manera sistemática. Con Jorge nos planteábamos y decíamos, oye, pero el tema del próximo viernes tiene que ser algo que sea, primero, muy pragmático en términos de ojalá poder apuntar rápidamente a soluciones más concretas y reales, ¿no es cierto? Y una de las cosas que más saltó, ¿no es cierto?, que más nos dio vuelta, y yo creo que ahí van a aparecer muchos comentarios de Guillermo y de Andrés, tenía que ver con el tema de las clases y la cantidad de horas de clase, que es un tema no menor. Y para introducir en la temática, desde mi experiencia y desde mi punto de vista, que tiene que ver fundamentalmente con el área de las neurociencias, ustedes saben que eso es lo que a mí me fascina y me vuelve loco, y de lo que más he aprendido en el tiempo, el tema de la cantidad de horas de clase tiene que ver con la atención que tienen los niños. Obviamente la atención de niños, jóvenes, adolescentes y adultos es más o menos similar. Anda por ahí por la atención plena cercano a los 18 minutos. Cuando uno revisa, y sobre todo los que hacen YouTube y ese tipo de cosas, ¿no es cierto?, que son youtubers y revisan sus videos, saben que las personas se van después de los 4 minutos. O sea, su atención plena en una señal online es 4 minutos. La gente que hace clases online, por supuesto, ha estudiado esto con bastante fuerza, ¿no es cierto? Y ellos han calculado el tiempo en 18 minutos. Luego, desde otro punto de vista, ¿no es cierto?, dicen, bueno, pero es que la atención de un adulto es mucho mejor que la de un niño. La verdad que es similar. Y lo mismo sucede en esta interacción que estamos hablando ahora. Nosotros llevamos en este rato al aire aproximadamente 4 minutos. Es muy probable que muchas personas ya se hayan ido, porque ya pasaron los primeros 4 minutos, y si nosotros fuimos fome en los primeros 4 minutos, no logramos captar su atención, ¿no es cierto?, con alguna cosa entretenida, o que pudimos haber hecho una descripción completa de todo el proceso del que vamos a hablar en la hora de lo que es el podcast, lo más probable es que nos abandonen en los siguientes segundos. Esa es una de las características del sistema de clases online. ¿Qué opinas de todo eso que estoy comentando, Guillermo? Porque para ti este es un tema no menor también. Sí, completamente de acuerdo. Es difícil mantener la atención de los adultos, de los profesores, los compañeros directivos, equipo de gestión, y sobre todo también es muy difícil mantener la atención de los alumnos. Yo lo vivo como director de escuela, donde los profesores plantean la problemática de la participación en clase.
Por ejemplo, hoy día estábamos analizando en el ciclo de investigación colaborativa una clase de matemáticas de 45 minutos. Entonces ellos sabían que iban a ser grabados. Y los niños que fueron grabados, según la precisión y percepción del profesor, participaron menos que los niños que no fueron grabados. Pero al revés, tuvieron mejores resultados en el ticket de salida que él hizo, el curso que fue grabado y el que no. ¿Ya? Pero igual hay un tema ahí con la participación. Uno no sabe si realmente están o no están, porque tampoco el tema de encender la cámara es una obligación, pues es una sugerencia y una petición, sobre todo a los niños. Pero ahí está, no sabemos si están realmente o no, y si es que están con la cámara prendida, si están pensando en realmente lo que se está señalando. Entonces, algo que se O si vive están conectados con el teléfono, por ejemplo, Sí. whatsappeando con los amigos, también. que es lo que uno ve en las conversaciones y en los grupos de trabajo de adultos. Entonces uno dice ahí, mira, tengo que contarle porque tenemos que hacer un siguiente trabajo, y tú ves que después de decir eso, ya casi todos se sumergieron en su conexión online de su propio teléfono. Y eso, imagínate en la conexión online, que tú no sabes, porque como tú dices, no puedes obligar al estudiante a que se conecte, y tampoco tienes una verificación desde el punto de vista de la pragmática, de la comunicación con el otro, ¿no es cierto? No sabes lo que está pasando, no sabes si está interesado o no, a menos que te haga algún comentario, que te haga alguna seña, no sé. ¿Cómo estás lidiando con eso, Andrés? Bueno, saludar a todos, saludarlos a ustedes también, pero los colegios, claro, ha sido bien complejo también la instalación de este proceso. Muchos de nosotros a lo mejor hemos estudiado en un curso e-learning, ¿cierto? En alguna plataforma. Hace muchos años en la universidad me motivaron a participar en un curso que era de Edmodo, no sé, bien antiguo ahí, los profesores que estaban haciendo sus pasantías en España, y desde España nos hacían las capacitaciones a nosotros que estábamos en Iquique. Yo, de manera personal, no tenía computador en mi casa, entonces donde trabajaba y hacía mis clases online era en la universidad. Entonces, ya desde eso, estoy hablando del 2007, 2008, y desde ahí que ya veníamos viendo la dinámica online. Y algunos que ya somos un poquito más computines, algunos que nos gusta un poco más la dinámica virtual, haciendo videos en YouTube o a lo mejor utilizando las plataformas de comunicación, nos fuimos dando cuenta que el mundo de los estudiantes estaba vinculado ya más al mundo virtual, al mundo online. Pero sucede mucho el tema de lo que tú planteabas recién, el tema de la atención. Hoy día nos planteamos en los establecimientos a tratar, o por la presión también del Ministerio de Educación, a establecer clases sincrónicas que duren 60 minutos por asignatura quizás, versus a lo que teníamos antes, en donde teníamos a lo mejor una asignatura de lenguaje con 6, 8 horas a la semana. La misma asignatura que desarrollo yo de lengua indígena tenía 4 horas semanales. Entonces va a depender un poco, y también esto presionó a los establecimientos en donde colocamos la presión de qué es lo que vamos a priorizar, porque finalmente eso es lo que buscaron los establecimientos, priorizar algo. Priorizar dónde le metemos la mano para que los estudiantes nos puedan de alguna manera demostrar que rinden, porque finalmente después de esto igual existía el año pasado la presión del CIMSE, que no sabíamos si se hacía o no se hacía, entonces estaban ahí todos al tuntún, como querés decirlo, ¿cierto? Para poder irnos organizando. Y claro, por el proceso de atención, yo que tengo un canal de YouTube y subo cosas y observo también esas gráficas de repente de atenciones. Sí. Claro, no pasa ya más allá no alcanza a llegar ya al minuto. Entonces, si uno se pone a observar las gráficas o de los youtubers y esas cosas, son videos súper rápidos, súper acelerados. De hecho, en el proceso de edición eliminan esos cortes de tiempo, las S pausas. para nosotros, las pausas, se van cortando, ¿cierto? Y lo van reduciendo mucho más, porque necesitan meter mucha información en un reducido tiempo. Y eso nos pasó ahora en los colegios. Necesitamos meter el currículum en la cabeza de los estudiantes de manera virtual. ¿Y en qué tiempo? En el mismo tiempo, porque finalmente estamos de manera distante desde lo presencial, pero estamos súper conectados todo el rato. A mí me pasa estando acá este es mi espacio de trabajo, pero estando acá para hacer clases con los niños y a veces me veo con que estoy muchas horas acá, pero me veo súper poco eficiente.
me veo poco eficiente porque a lo mejor no estoy desarrollando lo que necesito desarrollar y me pasa un poco lo que le pasa al colega de que a lo mejor estamos en una clase y pensando que a lo mejor los estudiantes que están recibiendo a lo mejor un estímulo extra, porque a lo mejor lo estamos diciendo que van a ser grabados o no, pero están recibiendo un estímulo extra, van a lo mejor dar un mejor rendimiento que otros. Y no, no sucede así, porque las dinámicas de todos los niños son distintas, las dinámicas de los hogares son distintas, cada uno de nuestros estudiantes tiene también su mundo, el acceso a la conectividad, cómo se conectan, con qué dispositivo, y un sinfín de extras que no fueron pensados ni tampoco utilizados. O sea, muchas de estas plataformas no fueron pensadas desde el mundo de la educación. Todas estas plataformas fueron pensadas desde el mundo empresarial para Así mantener es, la así conectividad, es. ¿cierto? Entonces, nosotros en educación siempre hacemos uso del mundo de la empresa, ¿cierto? Para poder implementarla dentro de la educación. Oye, Jorge, mira, te pone, antes de empezar, ¿no es cierto?, la dinámica acá, ¿no es cierto?, que estábamos conversando, hablábamos del Corona Teaching, que vino a ser, de una u otra manera, la educación online de emergencia, pero no es un sistema de educación online como podría ser un curso empacado, ¿no es cierto?, muy bien pensado, que tardas hasta un año en prepararlo para que tenga sistemas de evaluación eficiente, para que tenga una forma de presentar también eficiente, con profesores que tienen mucho tiempo para preparar sus clases, ¿no es cierto? Y nosotros lo que hicimos en Chile y en todo el mundo, ¿eh?, no solo fue en Chile, en todo el mundo se hizo Corona Teaching. Porque esto es para luego enlazarnos a lo que le angustia a muchas de las personas que nos están escuchando y que nos van a escuchar después probablemente, que tiene que ver con cuántas horas que están en clases. Sí, yo creo que el primer dilema que se tuvo que resolver en el momento de la eclosión de esta crisis fue cómo mantenemos, ¿cierto?, en el imaginario de los niños y jóvenes e incluso adultos, ¿cierto?, la institución escolar, ¿cierto?, que no se vaya desdibujando, no se pierda. Y eso, porque también tenemos que decirlo, nadie está en contra de la idea de que volvamos a la normalidad, de que la escuela siga como institución. Lo que sí, hay que tener las medidas y las condiciones, eso es lo que se está pidiendo. Y lo que hemos visto que en este tiempo las condiciones no han variado mucho, y si han variado ha sido en la parte, comillas, fácil, que es la parte logística. En algunos casos yo he estado revisando informes, qué sé yo, y claro, la parte fácil es logística, puntos de red, colocar, pasar computadores, qué sé yo, pero en la parte medular del proceso es ahí donde no hay cambios. La parte medular del proceso está en el aula, está en esos no más de 20 minutos que debiese tener una sesión hoy día de conexión de niños en línea con sus profesores. Eso recomendado por todos lados, digamos, la El UNESCO. gobierno estableció 50 minutos, pensando sobre todo en una recomendación que hizo el Colegio de Pediatras de Chile y bueno, Ya. información que había, ¿no es cierto? Y dicen, bueno, 50 minutos porque no pueden estar mucho tiempo expuestos a la pantalla, pero son 50 minutos por asignatura. Por asignatura, claro. Entonces al final Y es, aunque haya un horario reducido, porque eso es cierto, se han reducido los horarios de conexión, es suma pantalla. Y lo otro que hay que considerar es que por un tema cultural, los niños se desconectan del computador con la escuela, pero siguen conectados con su smartphone, su teléfono, o se conectan con el Smart TV. Entonces, la cantidad de horas pantalla al día sigue siendo voluminoso, ¿ya? Porque está encontrando ahí las respuestas que no le puede dar la familia, que está oprimida, quién se hace cargo, ¿cierto?, de atenderles. Hoy día los aparatos están facilitando ese tema, entonces yo creo que la primera respuesta, ¿cierto?, un poco de emergencia fue eso, cómo mantenemos a los niños cautivos. ¿Y qué tenemos a mano? Porque recuerden ustedes que el 16 de marzo del año pasado no teníamos en el sistema, digamos, no había plataformas disponibles. Google apareció, Classroom apareció de un mes después, emergencia, de ¿cierto?, de emergencia, emergencia, claro. cuando la pusieron a disposición, y los colegios que habían utilizado algunas plataformas estaban realizando avances
digamos, lentos. Y otros que habían utilizado Skype o qué sé yo, otras cosas, lo utilizaban, como bien decía Andrés, para temas más administrativos, para reuniones y cosas por el estilo. Entonces, ¿cómo los mantenemos que no se borre de la cabeza la imagen de la escuela con lo que tengamos a mano? Y ahí nos demoramos. Todos pensábamos que cuando Microsoft y estas empresas liberan sus plataformas, y Google, ¿cierto?, hace un convenio con el Ministerio de Educación, todos pensamos que ahí la cosa iba a venir muy potente, iba a haber un desarrollo, pero no fue así. Yo diría que incluso se estancó y terminamos usando las mismas cosas. Entonces yo creo que la emergencia se resolvió en ese minuto con medidas de urgencia, ¿no? A los Chilean Way, con lo que tengamos a mano, y que no nos signifique gastar mucho más tampoco, porque en ese minuto, digamos, había también un problema de caja seguramente, pero también han pasado ya bastante tiempo y no tenemos mayores avances. Así el tema, profe Jorge, que yo creo que más allá de pensarla como hecha la chilena, yo creo que hay un tema súper importante de cultural, yo creo que en el país. Tiene que ver con que vamos parchando siempre las eventualidades. Nos pasó con los terremotos, nos pasó con este proceso del estallido social, y después de inmediato, así no pasó ni mucho tiempo, y vamos de vuelta así con lo de la pandemia, y vamos siempre parchando porque hemos estado en una sociedad en que todo ha sido parche, pues, salud, parche, educación, parche, vivienda, parche, y nos vemos enfrentados a situaciones súper complejas y que no sabemos dar el ancho como sociedad, ¿no? Y la educación es uno de ellos, po. La educación es uno de ellos en cómo nosotros nos vamos desarrollando. Classroom, yo me acuerdo de haber estado haciendo el proceso de título con el profe Salgado, que fue mi profe guía, dicho sea de paso, buen profe guía. Estuvimos haciendo temas de mi tesis, tornó en torno a las TIC, a la tecnología, información y la comunicación. Durante mi proceso formativo tuve que ir a una capacitación, a unos cursos en la UPLA, en Valparaíso, con un profesor súper bueno también, y ya en ese tiempo, estábamos hablando 2008, 2009, donde ya hablábamos de Classroom, estábamos hablando en ese tiempo eran más famosos los Blogspot, pero Classroom ya estaba en boca, estábamos hablando de 2008, o sea, ya mucho tiempo, y cómo en Chile no pudimos darle fuerza a esos elementos. De la época del Messenger. Claro, viene de ahí. Cuando se instala el Facebook, finalmente, cuando se instala el Facebook, el tema de aprender a conectarnos de manera virtual ya más fuerte, saber que yo puedo subir una foto y saber lo que hizo mi amigo que está ahora en Japón, no sé, en otra parte del planeta, me hace pensar en que yo, de alguna manera, no pudimos traspasar esa dinámica y poder a lo mejor desarrollarla de una manera distinta. Hablábamos en su tiempo con el profe Salgado sobre las aulas invertidas, en donde el profe no es el centro de la clase, sino que hablábamos de los estudiantes como centro de la clase, y buscábamos, ¿cierto?, muchas metodologías. Doug Lemov en Estados Unidos planteando metodologías de enseñanza, prácticas innovadoras de los profes, y no supimos darle en el gato en Chile. ¿Por qué? Porque fueron siempre cuestiones de parche. Lo que a nosotros nos importaba como país para poder hacer educación era que los niños estuvieran tranquilitos en la sala de clase escuchando al profe. Eso era lo que nos... Y aumentar la cantidad de horas. Eso va también porque en nuestro país, ¿cierto? Y es un tema cultural, pero también político y social. El hecho de que nuestro país le atribuyó a la escuela esto de la guardería, esta función de espacio donde se cuidan las personas. Y por lo tanto, no se olviden ustedes que en el 97 se declara, en 1997 sí, se declaró la JEC, que ampliaba en un 30% el número de horas que los niños tenían que permanecer en la escuela. Entonces, después de esa decisión había que rellenar, por lo tanto se aumentó el currículum, ¿cierto?, las horas de clase, se fue aumentando, cuando toda la investigación señalaba que eso no era tan necesario, o sea, porque los países que han optimizado los tiempos, dando las condiciones, ¿cierto?, logran mejores aprendizajes en menos tiempo, pero dando las condiciones. Quiero recordar, fíjate, una sola experiencia que a mí hace mucho tiempo me llamó la atención.
Sugata Mitra, un indio, Indio, sí. TED, esos charlas TED y todo eso, él se planteó ya en 1999, él viniendo del área de la física, ¿cierto? Esta idea de que los niños aprenden solos. Y su tesis fue, voy a colocar computadores en algún espacio con acceso libre a los niños, pero esos computadores van a estar conectados a Internet. Comento esta experiencia que es ya archiconocida, yo la utilizo en todas mis clases cuando corresponde. ¿Pero por qué la utilizo? Porque veo que lo que dice Andrés, en educación nos quedamos dormidos. Nos quedamos dormidos en la ampliación de horas de clase, nos quedamos dormidos en las reformas curriculares, nos quedamos dormidos en esos temas. Y nos fuimos capaces, como tú muy bien dices, y también lo dice hoy día Fulan, nos dice que tenemos que salir de esta como burbuja que nos ha tenido atrapados, ¿cierto? Y darle mayor utilización a todo esto, porque cuando cambien las cosas, si nos pilla otra vez dormido, va a ser fatal. Y se van a cumplir todas las profecías autocumplidas. La escuela no cambió, el currículum siguió igual, ¿cierto? Todo lo que logísticamente se armó se va a tener que desarmar, etcétera, etcétera. Que eso es la modalidad chilena. Yo aquí quiero tirarle el palo al Guillermo, que está a cargo de la parte logística, ¿no es cierto? Porque es el directivo del colegio. ¿Cómo lo están haciendo, Guillermo, ante el reclamo del tema de los horarios, de la cantidad de horas, de la sobrecarga? ¿Qué decisiones han tomado? Porque usted al final, bueno, tiene que dar cuenta, ¿no es cierto? Presentar evidencia de que están trabajando, primera cosa. El tema de la evidencia, que el otro día conversábamos y nos reíamos. Evidencia de que existo y de que estoy trabajando, ¿no es cierto? Y luego compatibilizar eso con este problema, que es que la cantidad de tiempo que efectivamente puede estar atento un niño es muy poca. ¿Cómo lo están haciendo? Nosotros el año pasado redujimos los planes de estudio en el caso que estuviéramos en el escenario virtual, como el que estamos ahora. Entonces, un plan de estudio, por ejemplo, tiene 10 horas pedagógicas de 45 minutos en los pequeños. Entonces, no tenemos clases, y no le llamamos clases tampoco, le llamamos apoyos virtuales. Ya por lo mismo que hablábamos antes, de que no es lo mismo a las clases que se desarrollaban de manera presencial. Entonces, de 9 a 2 y cuarto y es de lunes a jueves. Entonces, se reduce la cantidad de días que tienen, la jornada en la mañana, pero aún así tenemos... hay signos de agobio por parte de los apoderados, por parte de los niños. Entonces, hemos ido trabajando de manera de semanas sincrónicas con semanas asincrónicas. Hemos ido ajustando los horarios de acuerdo a lo que hemos ido conversando y nos acogemos a lo que señala el mismo ministro, que hay que trabajar en comunidad. Entonces, ahí eso se señaló varias veces: tomen las decisiones en comunidad, y las tomamos en comunidad. Pues entonces es el resultado que se genera y hay que hacer uso de eso. Mientras hablaba Jorge, estaba pensando en qué situación nos encontrábamos el año pasado en esta fecha. El año pasado en esta fecha del 13 de abril del 2020, obviamente, del 13 de abril al viernes 24 estábamos de vacaciones de invierno. ¿Verdad? Tienes razón. Entonces, claro. Nosotros no comenzamos los apoyos virtuales inmediatamente. Tuvimos, y además poder trabajar con Zoom, que nosotros ocupamos en la escuela, bastante como tecnología para reunirnos, además del Google Meet que ya existe, y otras más que existían como el Skype. Estábamos buscando cuál íbamos a ocupar, entonces estuvimos todo este tiempo buscando esas tecnologías para poder trabajar, y recién en junio, acordando con los apoderados una forma de evaluar, una forma de trabajar, empezamos a trabajar con los apoyos virtuales y también con poca conectividad, porque en un momento teníamos el 60% nomás de los niños que tenían capacidad para conectarse. Entonces también fue un problema que se tuvo que resolver. Entonces, con acciones del PME logramos aumentar la conectividad, compramos tablets, chips de internet y aumentamos la conectividad de los niños. Unas tablets que funcionan bastante bien para conectarse y para hacer trabajos sincrónicos. Pero aún así están todos los problemas que dice Jorge, problemas medulares, problemas que todavía están en discusión. Se dice por ahí que tenemos que trabajar para desarrollar las habilidades para el siglo XXI, y se piensa en las habilidades para el siglo XXI como en el futuro, y estamos en el primer quinto del siglo XXI. Entonces, y el currículum sigue siendo, no sé si dice, antes el currículum era de transmisión, después pasó por competencia y ahora debe ser un currículum más reflexivo. Pero seguimos anclados en la transmisión de conocimientos. Entonces, hay que hacerse todas esas preguntas
bueno, y sigo con la esperanza ahí de que es el momento de cambiar los paradigmas, pero las instituciones que miden y de cierta forma ostentan la capacidad para señalar qué escuela tiene calidad y cuál no, tienen otros modelos de medir eso. Entonces, si vamos a trabajar para las habilidades del siglo XXI, midamos realmente eso, y eso es muy difícil de medir. Entonces ahí entramos en problemas, que hay apoderados que también piensan muy distinto a nosotros y también tenemos que dialogar con ellos. Los apoderados, muchos también están muy... Yo también soy apoderado de un colegio, obviamente. Muy centrado también a la lógica del mercado, de producir, de entregar herramientas para que el niño pueda ir a trabajar a la empresa, pero no se habla mucho de lo que realmente ocurre en el mundo laboral. Entonces en eso tenemos que centrarnos, en eso tenemos que dialogar, y es un debate que no se está realizando, porque todavía, como decía Andrés, nos quedamos dormidos, estamos ocupando estas tecnologías, estamos aprendiendo a usarlas, pero, y como dice Jorge también, lo medular no está en el centro. Es que esto amerita y esta es la oportunidad. Yo creo que esta es la última oportunidad que tiene este país, Sí, y varios concuerdo. otros, como para tomar las cosas en serio y hacer un cambio orgánico, que cambie incluso los paradigmas de planeamiento vocacional, que siguen pegados, como tú bien dices. Te obligan o te dan instrucciones, pero te miden con el sistema sin moverse un ápice. Entonces se está generando una asincronía total en el sistema. Finalmente van a ir a medir cosas que ya desaparecieron, que las escuelas ya no están haciendo ni están logrando. Fíjate que me quedé pegado con el Sugata, porque una de las cosas interesantes que íbamos a abordar hoy día también era, le estamos traspasando a la casa, a la familia, ¿cierto?, la labor de este segundo mediador en el aprendizaje. Y resulta que, mira, hoy día compartía con uno de mis nietos, tenía que hacer un experimento. Habíamos 4 adultos en el living con él tratando de armar un experimento. En un minuto tuve que hacer un golpe de timón y decir, oye, no, porque el adulto, la tendencia que tendemos es dar la respuesta. Entonces, el niño entraba en problemas, el conflicto cognitivo se le generaba y los adultos corríamos a decirle, así que en un minuto tuvimos que cortar y cambiar el experimento. Entonces, ese es un tema que cuando se traspasa a la casa sin haber una preparación para aquello, un trato, digamos, establecer una alianza estratégica con el apoderado, generamos mayor problemas en el estudiante, ¿cierto? Le generamos mayor ansiedad, mayor incertidumbre, porque ¿con qué me quedo? ¿Con lo que me dice el adulto en la casa o con lo que me dice el profesor? Eso por una parte. Bueno, en 1999 ya el Sugata Mitra lo había resuelto. Él descubrió que en Inglaterra habían abuelos y jubilados, ¿cierto?, que podían pero que eran profesores también. Claro, pero que podían tutorear a niños de escasos recursos, ¿cierto?, y que estaban en la India o ahí mismo en Inglaterra. Pero ¿cuál era la gracia? De que la tutoría no era en función del conocimiento, sino que era en esto que ahora también nos dimos cuenta, en lo psicoemocional. Claro. Motivaban a los chicos, le valoraban cada paso que daban en la tarea. ¿Cierto? Le decían, tú eres capaz, vas a lograrlo, vas por aquí, vas bien. Le premiaban cada uno de los pasitos que daban. Entonces, también ahí a lo mejor es importante que los apoderados empiecen a entender que su rol no es hacerle la tarea, que su rol es implicarse en la tarea, ¿cierto?, en el proceso, pero sobre todo darle soporte emocional al chico. Qué mejor que un papá esté apoyando socioemocionalmente a su niño, digamos. Quería terminar esa buena, curva. muy buena. Sí, vamos a dejar colgados esos videos porque son muy buenos, son muy buenos. Sobre todo eso cuando llegan los chicos, ¿no es cierto?, de vuelta, él va de vuelta al experimento y los chicos le dicen, queremos un nuevo computador con un nuevo procesador porque este es muy lento. Y el tipo los dejó ahí con una pantalla nomás, interactiva y touch. Eso era todo. Guillermo, sabemos que te tienes que retirar. Guillermo nos acompaña, bueno, acá todo es por buena voluntad nomás, no se le paga a nadie. Ya vamos a hacer unas
colaboraciones, estábamos pensando rifar una torta, cosas por el estilo. Vamos a pedir nuestro bono. De Chilean Way. Vamos a hacer una rifa, no sé, de Chilean Way. Guillermo, te agradecemos y no sé, tus últimas palabras antes que te vayas. Bueno, un gusto verlos nuevamente. Replantear toda la educación, pues, hacerse las preguntas correctas, poder ver realmente de realmente lo que va a beneficiar a los niños realmente, de lo que somos capaces también, y poder ayudarnos entre todos. Ese es lo que hemos estado viendo durante la semana. Ya varios han estado han presentado signos de agobio, tanto apoderados como profesores, yo mismo también. Entonces el llamado es poder ayudarnos a poder conversar, a poder dialogar realmente para poder resolver este problema y también identificar cuál es el problema real que nosotros tenemos a nivel de educación y poder desde allá, desde esa problematización, generar las soluciones. Así que eso. Muchas gracias por la invitación y que estén bien. Cuídense. Gracias, Guillermo. Nos vemos Chao. después. Adiós. Gracias. Andrés, entendemos que tú tienes Yo un me quedo- canal. Sí, por supuesto. Si tú quieres quedarte, te No, quedas. pero disculpa, quería apoyar un poco, o sea, comentar respecto a lo que estaba planteando el profe recién. Me pasa que me veo enfrentado también a la realidad docente. Yo soy profesor de aula y no hay cosa más que uno disfrute el profe de aula, de estar ahí en el instituto con los niños, la interacción. Y me sucede que esto de la virtualidad nos ha separado, y el lenguaje no verbal, ¿cierto? Los gestos, la interacción con los niños, sobre todo en asignaturas donde son más fonéticas, como la lengua aymara, ¿cierto? Donde tratamos de transferir una lengua nativa, ¿cierto? Utilizamos muchos gestos para poder interactuar con ellos. Me sucede que la dinámica de clases hoy día, ¿cierto? Antes hablábamos del tiempo, de la cantidad de exposición a la cámara, o la cantidad de exposición al aula, la pantalla en este caso, claro, es mucho. Pero también ocurren situaciones donde nosotros sabemos que es necesario. Imagínense, nosotros le hacemos clase con el profe Salgado a estudiantes universitarios que estudian en la noche. Entonces, muchos de ellos tienen teletrabajo durante el día porque son a lo mejor técnicos en educación y están haciendo también atención de niños a través de las pantallas. Entonces, extendemos mucho, y ahí me hace pensar, me hace reflexionar en torno a los procesos formativos, ¿cierto? A los procesos formativos post graduarnos de la universidad, ¿cierto? La formación continua. Y nos quedamos al debe, pues, nos quedamos al debe tanto como, bueno, acá la región de Tarapacá nos quedamos al debe, a lo mejor a nivel país también estamos al debe, porque no supimos de alguna manera dar respuesta a los procesos formativos de los que finalmente terminamos yéndonos a las salas, pues. Necesitábamos a lo mejor más acompañamiento en algunas áreas, necesitábamos a lo mejor más espacios para investigar, porque finalmente todo lo que estamos haciendo hoy día es investigar. Estamos haciendo procesos de investigación súper fuertes. Los profes en este tiempo han estado haciendo procesos de investigación. Y a lo mejor no de la manera formal en la que la conocemos, pero sí procesos de investigación fuerte. Investigar cómo están aprendiendo mis estudiantes. Yo me saco el sombrero con los profesores de primer ciclo, primero, segundo básico, cómo están haciendo el proceso lectoescritor, cómo se hace a distancia, qué herramienta le estoy entregando. Y ahí acudimos a quién le entrego o estoy haciendo traspaso de mi responsabilidad de formación de los estudiantes, de desarrollo de habilidades de mis estudiantes en la familia. Entonces ahí también estamos en otra dinámica, ¿cierto? Estamos haciendo ese acompañamiento también a los padres o al tutor de este estudiante. ¿De qué manera le estamos entregando las herramientas para que él le pueda ayudar, ¿cierto?, a desarrollar los ejercicios matemáticos, de lenguaje o de ciencia en el experimento? Porque finalmente recurrimos al apoyo familiar, pero nosotros no sabemos en realidad en qué competencia finalmente estamos haciendo súper desniveles por todos lados. Y me Andrés, surgió... perdona Andrés que te interrumpa, pero que ahí está el punto. Yo creo que esto es una mala práctica de la recursividad de los sistemas, porque así como el sistema, digamos, el ministerio y sus cosas, ¿cierto?,
pretende o espera que el profesor, ¿cierto?, resuelva todo en base a la vocación, al carisma, a, qué sé yo, a esto que tú muy bien señalas, el amor por los niños, y todo eso. Eso mismo, inconsciente o conscientemente, los profesores hacemos y le traspasamos a la familia. Que el papá, por el cariño y amor que tiene por su hijo, por el futuro que quiere, también, ¿cierto?, ayude. Pero no nos ponemos serios y formales en que haya un hilo conductor para eso, ¿cierto? Y lo dejamos a lo que puedan hacer. Y en lo que puedan hacer es que el niño que sigue siendo el más perjudicado, ¿cierto? Porque por ahí leía un comentario. Claro, los niños del año pasado, al final de muchas discusiones, yo recuerdo estando en los colegios, el ministerio finalmente dijo, una discusión era, ¿cómo vamos a evaluar si están aprendiendo o no aprendiendo? No hay que evaluar. No, es que hay que evaluar formativamente. Es una discusión vergonzosa, quiero decirlo. Finalmente dijeron, ya, hay que evaluarlo, hay que ponerles notas para ver cuánto aprendieron. Y resulta que los niños empezaron a presentar trabajos, evidencias de lo que hacían en casa. Claro, eran las tareas que hacían los papás, po. Y resulta que eso se confirma cuando el diagnóstico de este año, o a fines del año pasado, los tickets de salida y todo eso, demostraban que los niños estaban perdiendo o tenían un retroceso en el lenguaje, por ejemplo, o en las operaciones. Y eso no se condecía con los trabajos que presentaban frecuentemente. Con las buenas tareas. Con las buenas tareas, claro. Entonces, no tenemos esa capacidad todavía como sociedad de hacer las cosas muy, muy en serio, ¿eh? Tengo dos experiencias súper buenas quizás para compartir en base a eso. Una como profe y una como apoderado. Una como profe es cuando yo estoy desarrollando alguna actividad y le pido, ¿cierto?, a algún estudiante al azar, ¿cierto? Yo lo selecciono para que pueda participar y responder a lo mejor alguna pregunta o pueda pronunciar alguna palabra en aymara. Y el estudiante está frente a la cámara. Generalmente lo utilizo a los que están pendientes en la cámara o tienen prendida la cámara. Entonces, abre la cámara y antes de abrir micrófono, mira para el lado y responde. Entonces, escucha lo que le dice el papá o lo que dice el apoderado, ¿cierto? Porque uno como papá no va a querer que su hijo pase alguna vergüenza con sus compañeros, porque tenemos el estigma de que del bullying que nos hacían antiguamente a nosotros, ¿cierto? Que después le pusimos la palabra bullying para poder nombrar, ¿cierto?, esa dinámica que se genera en los establecimientos, ¿cierto? Que lo estigmatizamos incluso y a veces, muchas veces mal utilizamos el concepto. Pero claro, no sucede eso. Entonces yo como apoderado en algunos momentos no estoy desarrollando un proceso formativo como le pasa a usted con el experimento. Estoy invadiendo el espacio de desarrollo del estudiante. Eso es lo que estamos haciendo los adultos muchas veces, invadimos el espacio de experimentación del niño. El niño tiene que enfrentarse a momentos de fracaso para poder también generar también su propio aprendizaje. Entonces, esas dinámicas que nos vemos enfrentados todos los días, nos sucede a cada rato. Entonces, cuando nosotros decimos, ya, damos una indicación o tenemos la presentación ahí en la pantalla, y claro, y el profe cree que la indicación que escribió es el santo grial de la actividad, termina de leer la indicación. Profesor, tengo que hacer esto, y claro, se vuelve cierto la pregunta al profe, ¿la planteé bien, no la planteé bien? ¿Cómo lo hago? Me empiezo a cuestionar, ¿cierto? O dinámicas que a lo mejor nosotros desarrollábamos en los establecimientos por orgánicas propias de los establecimientos, que los estudiantes tengan que tener el objetivo escrito en la clase. Chuta, ahora será necesario en estos casi 45, 50 minutos que tenemos efectivos de clase, que el niño escriba el objetivo, que lo transcriba de la pantalla al computador, al cuaderno. Entonces, hay dinámicas que como profe uno se las va cuestionando. Y otra experiencia que tengo es que ver a mi hija en una dinámica súper súper fuerte, en donde veo a mi colega, yo como papá, ¿cierto? Mi hija trabaja acá en el computador que está acá al ladito, y mi hija me pregunta, me dice algunas cosas, y me doy vuelta como a atenderla, porque eso es lo que necesita ella, atención para poder desarrollar su trabajo, porque la atención que recibe en el colegio es la atención del profesor, o la atención de su colega para validar, ¿cierto? Para validar lo que ella está haciendo. Acá no lo tiene porque está sola en el computador. Entonces ella, al momento de expresarme, veo las indicaciones del profesor, y claro, yo escucho, y a lo mejor ella no prende su cámara,
y tampoco y prende su micrófono para darle indicaciones. Y claro, y dentro de lo que se escucha en el audio es el llanto de su hijo y ella tratando de desarrollar su clase. Entonces, claro, ahí uno dice, yo como papá, ¿qué hago? Le digo, profe, manda una tarea, le digo, profe, ¿sabe qué? No se preocupe. Eh, Porque también nos sentimos invadidos. Po. Sí. Nosotros como profe, abrimos nuestra casa para que desarrolláramos el proceso de enseñanza-aprendizaje. Po. Y tanto así también los niños, los estudiantes o los adultos que están estudiando en las casas en estos momentos, también abrimos nuestros espacios personales para poder desarrollar los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, ahí me siento como en esas dos nubes de viaje de la educación hoy día, po. El profe que tiene que hacer todo lo posible para poder generar una clase que sea atractiva dentro de ese tiempo y que esté ahí jugando todo el rato en que me pescan o no me pescan, versus a cómo me ven por el otro lado. Entonces nos volvimos profe TV, po, ¿cachai? Entonces estamos todo el rato generando... Y eso ocurre con los cursos más pequeños que tienen participación, porque los niños abren el micrófono y participan, pero en los cursos superiores en donde no hay participación. Porque generalmente ocurre, y me imagino que el profe también le tiene que haber ocurrido en las clases presenciales de adultos, yo no he dicho clase presencial de adultos, pero en donde no hay participación, tampoco hay cámara. Entonces estamos todo el rato haciendo un stand-up comedy, tratando de hablar y ser entretenido para que la audiencia nos pesque. Y de alguna manera ahí interactuar con la audiencia, porque finalmente ya no son alumnos, son audiencia. Esa es la clave tal vez, ¿eh? Yo creo que ese es el tema. Después ya empiezan a hacer audiencia. Y es como si estuviéramos hablando siempre en la radio nomás. No sabemos lo que pasa al otro lado. Ni siquiera una llamada, por último. Y la audiencia pasó a ser número. Entonces las podemos transformar en gráficos. ¿Cuántos estudiantes? Hoy día el mismo Meet nos permite tener cuántos niños tuvimos en clase, cuántos minutos estuvo conectado ese niño, y los podemos transformar en gráfico. Entonces ya el niño, yo hoy día conozco a un niño por el nombre, no conozco su cara, y sé cuánto tiempo estuvo conectado, cuántas horas estuvo en su proceso de formación de clases sincrónicas. Puedo también graficar cuántas horas el niño estuvo metido en internet para poder revisar las clases en Classroom, el material, si lo descargó o no lo descargó, toda esa cuestión se mide hoy día, todo eso es medible. Entonces, los niños, lo que nosotros no queríamos en educación era transformar la educación en un bien de consumo. Hoy día le damos datos para consumir. Entonces hoy día viene Google, ¿cierto? Hoy día viene Google a venderme paquetes distintos para educación. Entonces, un paquete gratis donde te entrego poquitas herramientas. Un paquete un poquito más carito, o sea, donde tú estés recién pagando, donde tiene otro poquito de herramientas. Entonces el profe, entre más herramientas necesita, más platas vamos invirtiendo. Entonces, claro, entonces ahí la dinámica es otra. Y ahí hay un problema, ya que lo tocaste, Andrés. El profe o no tiene formación o no tiene el tiempo. Yo creo que eso es fundamentalmente como para hacer, como tú muy bien dices, investigación que le permita determinar, por ejemplo, qué nivel de inclusión tienen estos paquetes o sistemas que te venden, ¿cierto? Y que se tratan de implementar. Hoy día que estamos en el paradigma de la escuela inclusiva, ¿cierto? A lo mejor estamos utilizando herramientas que son totalmente excluyentes y generan segregación, y yo creo que sí, la tecnología también segrega. Sin duda. El niño que no se puede conectar, si no tiene el último, digamos, dispositivo, segrega. Entonces, ahí hay un problema añadido al trabajo. Oye, antes de que se nos vaya todo el tiempo, Jorge, perdona que te interrumpa, pero esto es una cuestión clave también para Andrés, que es que tal vez la audiencia necesita respuestas, ¿no es cierto? Hemos mostrado un poco lo que pasa detrás del otro lado de la cámara, no ya del estudiante, sino la del profe. Ya el profe que está tratando de hacer la pega, como con todo lo que puede, ¿no es cierto? Pero ese profe tiene miles de otras cosas y dificultades también. Hablábamos la otra vez de la competencia digital. Para llegar a la competencia digital, a los profes en Chile les falta harto rato. Andrés está en la mitad del proceso, ¿no es cierto?, de competencia digital. Está en el nivel de A, B, C, va como en el nivel B, ¿ya? ¿No es cierto?, que es ya de producir contenido digital. El nivel C ya implica además tener capacidad para
aparte de crear contenido digital, meterse en temas de seguridad digital, lo que hace el otro invitado que tuvimos el otro día, ¿no es cierto? Trabajar en redes, etcétera, etcétera. Entonces, si nos ponemos a pensar, no todos los profes son youtubers, no todos los profes tienen herramientas digitales, no todos los profes tienen tiempo. Ya, esa es una realidad. Pero tenemos que darle algunas respuestas a los estudiantes y a las mamás y papás de los estudiantes del otro lado. ¿Quién hace las tareas? ¿Quién apoya? ¿El papá? ¿La mamá? Son de las cosas que nosotros pusimos como preguntas. Y tenemos que darles alguna respuesta. A ver si nos jugamos por ahí. Yo creo que la primera pregunta es que se repite y se itera siempre, es si hay que enviar tareas a la casa. Sí. O sea, hoy día es como una iteración, digamos, porque están en la casa. Entonces, si además de hacer algo en línea, le dejamos tareas para la casa. Hace un par de años nos dimos esta discusión, ¿no? Sí. Como docente, la tarea sin tarea, ¿no? Salió Correcto. por todos lados, ¿cierto? Por todos lados de salió. todos lados. Sí. Esa discusión la dimos por todos lados, el tema de la tarea sin tarea. Y claro, ahí nos chocamos con varios elementos. Uno tiene que ver con el currículum nacional, que es extremadamente denso y tiene muchas aristas en diferentes asignaturas. Y nos encontramos también con la lógica de lo que hacen nuestros estudiantes post escuela. Y ahí es donde hoy día estamos chocando también. ¿Qué están haciendo nuestros estudiantes en la casa? Porque muchos de ellos es que yo tengo estudiantes que viven en las tomas y que se quedan solos. Y esa es mi realidad, estudiantes que se quedan solos. Entonces, ¿cómo ellos se están conectando? Y veo que ellos prenden su camarita y están deambulando por la casa porque caminan con el celular, porque ellos ocupan un celular y deambulan por la casa, por más que les digo, ¿cierto? Coloque el celular quieto, trate de tener un espacio de aprendizaje. Esas dinámicas no están hoy día. Entonces, nos vamos siempre a la reflexión. La tarea la tarea nuestra, de los profes, será con tarea o sin tarea. Y le mandamos o no le mandamos tarea a la casa. Hoy día no lo conversábamos en unas reuniones de nivel en mi colegio. Y claro, lo que van a tratar de propiciar es que no existan tantas tareas asincrónicas. Y lo posible es generar ABP, otro concepto del mundo de la educación, el ABP, que tampoco nace de la educación, dicho sea de paso. Pero el tema de los ABP, ¿cierto? Entonces, generar que el conocimiento del estudiante, las habilidades que va a desarrollar o que necesitamos que el estudiante desarrolle, ya no sean de una sola asignatura, sino que sean diversas, cosas que la podamos multievaluar de distintas áreas, de distintas perspectivas. Entonces ahí nos vamos mirando, ¿cierto?, hacia la educación de otra manera, ¿no? Bueno, ahí, mira, antes de irse, Guillermo dejó dos temas planteados. Uno dijo, tenemos que empezar a hacernos las preguntas correctas o las preguntas adecuadas. Y segundo, a lo del trabajo de ayudarnos entre todos. Desarrollo lo segundo. Sin duda que una salida a toda la crisis educacional tiene que ver con la colaboración, con profesores que se colaboran, ya no solamente por departamento, porque es como cultural esto de que una vez a la semana los profesores se juntan por departamento, se van a un rincón y ahí tratan sus temas y después siguen con su trabajo. No, eso tiene que acabarse. Yo sé que hay escuelas que lo han logrado y el trabajo se enriquece montones. Hay una transdisciplinaridad ahí que es fabulosa. Trabajo colaborativo, de esa manera. No en lo administrativo, sino que en lo pedagógico, que es donde está el queso. Y en segundo lugar, las preguntas adecuadas. Y eso en todos los niveles. O sea, Melina Furman, una experta argentina, habla de qué preguntas le estamos dejando a los niños, con qué preguntas estamos introduciéndolos en el conocimiento. ¿Ya? Tenemos que pasar de las preguntas fácticas a las preguntas investigables, que el niño realmente pueda desarrollar su creatividad y su curiosidad haciéndose preguntas y no respuestas. Preguntas fácticas es preguntarle cuándo nació Pasteur o qué fue lo que hizo Pasteur. Pregunta fáctica en ciencia. Pregunta investigable es que él sea capaz de armar un experimento, ¿cierto? Y cada vez que logra un paso, se plantea una pregunta que lo hace caminar. Yo creo que eso nos puede ayudar a resolver el tema de las tareas también, porque leí una crónica por ahí
si uno analiza cuántas tareas con sentido enviamos a la casa a los niños, lamentablemente estamos al debe, nuevamente. ¿Ah? O sea, tareas que son para repetir lo que se hizo en la escuela durante todo el día, no tiene ningún sentido. Ahora, si es para ocupar el tiempo, yo prefiero que los niños estén con alguna guía aprendiendo cosas de la vida cotidiana. ¿Ah? Y ahí es un llamado también, un llamado a los apoderados. Apoderados, preocúpese de ver qué es lo que su hijo está aprendiendo cada día en la casa. Si se está haciendo responsable de la mascota, le está ayudando con esto, ¿Qué está observando? Eso, colabore, póngale valor a eso, porque ahí están las habilidades que él va a necesitar para la vida. ¿Ya? Lo otro, déjeselo a la escuela. ¿Ya? Pero ahora, póngale valor a lo que está aprendiendo en la casa. Yo creo que en este tiempo de encierro, así con todas las condiciones, los niños han ido desarrollando también otras habilidades que antes se echaban de menos. ¿Ya? Ahora las tienen que hacer. Tienen que preocuparse de su higiene personal, de ordenar sus cosas, de colaborar en, qué sé yo, la alimentación, en todo la casa. Esas son las habilidades para la vida. Ser empático, ser responsable, ¿cierto? Ayudar con la crianza del más chico, etcétera, etcétera. También entonces el llamado a los apoderados a pensar de que aprender, ¿cierto? Es un todo. ¿Ya? Y hay cosas que enseña la escuela y hay otras cosas que se aprenden en la vida, como decían los abuelos antiguos, en la vida. Y son esas cosas que se aprenden en la vida las que uno después las ocupa para siempre. La responsabilidad, la disciplina, el orden, la motivación, etcétera. Oye, y fíjate que en la medida que la problemática es compleja y tiene la posibilidad de ser investigada, el tema de la atención mejora notablemente. Por lo tanto, podríamos tener... ¿Quién no se ha quedado metido muchas horas, ¿no es cierto?, resolviendo un problema de cualquier tipo, ¿no es cierto?, de cualquier tipo. Si el profe puede problematizar la enseñanza, ¿no es cierto?, de esa manera, de tal modo que, no sé, hablemos de los egipcios, pero hablemos de los egipcios en todos los sentidos. Cómo se hicieron las pirámides, podríamos cubicarlas, podríamos sacar cálculo, qué comían, hacer ciencia, hacer naturaleza, hacer comunicación, hacer lenguaje, en solo un tema, que es lo que se está planteando en muchas áreas, en muchas áreas. Si la gente, los estudiantes, ¿no es cierto?, tienen el tiempo de ponerse de cabeza frente a una problematización de cómo hicieron una momia, ¿no es cierto?, cómo es que no se descompuso de un cadáver y pudieron momificarlo, yo creo que desde ahí podrían cultivar mucho más tiempo de atención a la clase. No sé si estás de acuerdo con eso, Andrés. ABP. Todo lo que dijiste tú es el ABP. Así es. Aprendizaje basado en proyectos. Esa es la nueva tendencia en educación. Esos son los viejos nuevos enfoques. Los viejos nuevos enfoques. Claro. La ABP nace en los 60, en la escuela McMaster de medicina. Proyectos de aula. Claro. Cualquier cantidad de nombres que se hacían antiguamente. Si en realidad es retomar, ¿cierto?, las buenas prácticas. Yo creo que eso es. Si cuando hay una práctica innovadora, una práctica buena, o que se dejó, ¿cierto?, de ocupar por instalar otra, y ya no me quiero ir porque quedan poquitos minutos, yo creo que para el cierre, pero no me quería ir sin esto, que en educación, sobre todo en Chile, nos dimos ¿cierto?, metiéndole todos los recursos a las ATE. Y las ATE no eran más que inyectarle algún tipo de metodología maquillada de otra para poder establecer dinámica en los establecimientos. ¿Y cuál es esa dinámica? Que hiciéramos de alguna forma lo que ellos querían que hiciéramos. Cuando a lo mejor dentro de los espacios educativos teníamos profesores que eran súper capaces de proyectar a lo mejor una experiencia interna para poder desarrollar. Lo que hacía Doc Lemot, observaba a sus colegas y de esas buenas experiencias las planteaba, ¿cierto?, para poder inyectarla a buenas prácticas docentes. En el chat, en el privado, yo les dejé un link ahí a propósito de lo que estábamos hablando recién, pero nosotros hoy día estamos hablando de clases online, ¿no? Pero ya en otros lados del planeta están en híbrido, ¿no? Claro. Y nosotros, supuestamente lo que nosotros pensábamos hacer en marzo, el híbrido. Y claro, ahí en el chat ahí hay un video que lo encontré, un webinar muy bueno, donde también presentan un dispositivo para trabajar de manera híbrida y todo el tema. Pero la dinámica que se van en el comienzo habla mucho de eso, de cómo los estudiantes están aprendiendo hoy día, cómo el profesor está desarrollando sus trabajos, cómo está desarrollando sus labores.
Porque dicho sea de paso, una cosa es la vocación, el amor que nosotros le tenemos a lo que nosotros hacemos, pero otra cosa también tenemos que entender que esto es un desarrollo profesional, es una pega, un trabajo. Y Sí. muchas veces en educación aludimos a la vocación del profe versus a entender que es su labor de trabajo, su fuente laboral. Y dentro de esa fuente laboral, ¿qué herramientas yo como sostenedor, yo como Estado le entrego a mi, entre comillas, funcionarios para que puedan ejercer de buena forma sus labores? Y ahí muchas veces Mira, te llamo sobre eso íbamos a mostrar unos datos de una encuesta que estábamos haciendo. Dejémosla para la La próxima, próxima semana, sí. porque ahí apareció algo que señaló el Andrés. Y yo creo que a esta altura también eh, debemos comentar un poco esto de cómo no sobrecargar a alguien específicamente en el apoyo escolar en la casa. Yo creo que hay un tema también cultural, ¿cierto? Que nosotros nacemos con el chip instalado de que la tarea de educación o de apoyo a educación es responsabilidad de la madre. Ah, eh, y son las madres que hoy día se están llevando toda la pega, son las segundas mediadoras. Porque, claro, el papá, por un lado, está haciendo su trabajo, ¿cierto? Su teletrabajo, o bien presencial, como sea, pero esa tarea que es tan fundamental se tiene entregada a la madre que tiene que dedicarse a las cosas de la casa y además ayudar en la educación. Entonces, creo que ahí, creo que como padres tenemos que compartir las tareas educativas con la pareja. Nosotros los hombres tenemos que darle un cambio de switch. Nosotros tenemos que dar ese paso. Segundo, creo que debemos promover el trabajo en equipo en la casa y en la escuela. O sea, si no promovemos el trabajo en equipo en la casa, ¿cierto? La pega siempre se va a ir a alguien y se va a recargar a alguien. Tercero, vincular las tareas escolares con situaciones de la vida cotidiana. Y ahí yo creo que los adultos en la casa podemos aprovechar cada momento que el profe no puede porque tiene que atender a 40 en la sala. Nosotros podemos estar con uno, dos o tres, qué sé yo, y aprovechar cada momento de iluminación, por decirlo así, para el aprendizaje, que se pueda aprovechar para el aprendizaje en la vida cotidiana. Y desde la escuela establecer una alianza estratégica con los apoderados. O sea, hacer entender, hacer comprender a los apoderados que ellos también tienen que colaborar en este cambio de switch. Ellos también tienen que tener modificabilidad cognitiva para enfrentar lo que va a ser el cambio de la escuela. Si no, no la vamos a poder cambiar solamente los profesores. No la vamos a poder cambiar solamente con leyes, ¿cierto? O las autoridades. Porque si los apoderados siguen con creencias, ¿cierto? Con teorías implícitas sobre lo que tiene que hacer la escuela, muy instaladas, va a ser muy difícil, ¿cierto? Que lidiar con 1.800, 2.000 apoderados, etcétera, es un tema terrible para un colegio. Entonces, hay que ir ablandando también esa relación y lo que los apoderados esperan de la, de la educación. En los últimos minutos nos faltaría conversar nada más que en esta dinámica de análisis de la educación y la escuela, ¿no es cierto? Y la escuela en pandemia y las clases en pandemia, nos está faltando un actor, que son los sostenedores de los colegios, que no es un tema menor. Vamos a ver si podemos invitar a algún sostenedor para que también nos dé Sí. su mirada desde ese punto de vista. Nos encantaría Quiero tener al hacer una ministro nota. acá. Sí, dígame. Sí, una nota antes de pegarle a Figueroa nuevamente. Yo creo que debemos reconocer que algunos sostenedores, ¿cierto? Honorables sostenedores están haciendo esfuerzos. Sí. Están haciendo esfuerzos, pero también yo quiero decirlo por la información que manejo, que están en la parte menos difícil, que es la parte logística. O sea, yo sé que en colegios han renovado computadores para los profesores, Sí. han puesto puntos de red en las salas de clase para ir al híbrido, han, qué sé yo, Comprado computadores para los hecho, estudiantes, tablet, claro, etcétera. Sí, tabletas, etcétera, algún software, sí. pero, mira, las cosas que siguen al debe. Soporte socioemocional permanente, porque escuchábamos a Guillermo, llevamos 2 meses, 3 meses de Y funcionamiento ya están casi y ya colapsando. los profesores Sí. están cansados, porque no alcanzaron a recuperarse. Tuvieron 6 meses sin soporte, fueron a vacaciones, comillas, volvieron sin soporte socioemocional y hoy día lo que comentábamos con los niños.
¿cierto? Los síntomas se van transformando finalmente en patología y por lo tanto van a aumentar la licencia. Ese soporte no se ha hecho. Lo otro, la capacitación, pero permanente y a la medida, lo que dice Andrés, ¿cierto? Hay un modelo que es del desarrollo profesional docente, que cada escuela tiene que asumir y hacer lo propio y desarrollar su plan, su programa de desarrollo profesional. Ahora, a la medida, ¿cierto? Y para eso tienen recursos para hacerlo. Eso no se está haciendo y no se hizo. Se hacen cositas a la Chilean Way, poquita, un tallercito de alguna ATE, como dice Andrés, ahí para cumplir con el PME. Para cumplir con el PME, para cumplir con las metas, ¿cierto? Así es que yo creo que, como digo, hay honrosas excepciones que están haciendo eso, pero por ejemplo la mayoría de los profesores no tienen pausas de no menos de 15 minutos entre clase y clase, cuando están conectados. Ya, eso también agobia. Hay horario disminuido, sí. Anoté por ahí también otro dato. Horario de atención. Esto es importante, Andrés. Complicadísimo. No sé, sí. Pero esto de que el alumno te llame a cualquier hora y el apoderado te llama a cualquier hora. De las 8 de la mañana a las 12 de la noche. Es el resorte de lo que ocurrió el año pasado. El año pasado recurrimos a lo que tuvimos y usted lo dijo. O sea, apareció después de en abril Google para salvar al sistema educativo, porque Microsoft tenía Teams, pero tampoco estaba tan masificado. Ahí me imagino que entraron los convenios gubernamentales como para promocionar uno más que otro. Pero recurrimos a lo que teníamos en el momento. O sea, usted, profe, tiene que seguir haciendo clases. ¿Cómo lo va a hacer? Recurramos a lo que tenemos. Algunos se manejaban en Zoom, otros se manejaban en Meet, otros se manejaban solamente con el WhatsApp. Entonces, el año pasado yo tengo amigos, ¿cierto?, en un colegio en donde trabajaron todo el año, no con clases sincrónicas y con Meet, trabajaron vía Blogspot. Eso es lo que hacían. Generaban un Blogspot y los niños entraban ahí, recibían sus materiales y los bajaban y trabajaban y le mandaban por WhatsApp la tarea del profe. Entonces el profe le llegaba los WhatsApp a la hora que le llegaban, no había proceso de desconexión. Claro. Y claro, ahí ocurre lo que dice el profe, el tema de generar espacios de contención también, no solamente para el profe también es parte del sistema, pero también hay un espacio de contención para los estudiantes. Nosotros nos estamos haciendo responsables, lamentablemente los profes nos estamos haciendo responsables de la salud mental del país. Y eso es lo que ocurre. Aquí hay un proceso fuerte de salud mental, entonces, y que va en algún momento a estallar de mala manera, va a estallar bien fuerte, no a lo mejor pronto, pero sí yo creo que en un tiempo más va a estallar fuerte. Porque no tenemos vías de escape. Estamos como en una olla a presión que no tiene la válvula. Lamentablemente así es. Se nos acabó el tiempo. Pero nos quedó tema. Para variar nos quedó tema. Continuaremos la próxima semana, como siempre, aquí en la cápsula espacial. Te agradezco mucho que hayas participado con nosotros, Andrés. Sabemos que día viernes es duro participar, ¿no es cierto?, en esto, porque igual toda la semana es mucho trabajo. Sabemos que tienes un canal de YouTube, así que después pasas tus avisos por acá para que puedan ser visualizados también. Vamos a rifar la torta. ¿Qué más vamos a hacer, Jorge? No, sí, hartas cosas vamos a hacer. Las redes sociales. Así es. Vamos a esperar el bono. Vamos a esperar el bono. No, más allá, a lo mejor, más que potenciar el canal de YouTube, yo lo que quiero tratar, ojalá es un sueño en realidad, por un tema de la asignatura que desarrollo, que es la asignatura de lengua indígena en el contexto aymara en la región de Tarapacá. Hay una experiencia que se ve bien coartada. Dentro de los planes de estudio de lengua indígena, los estudiantes tienen que tener vínculo con su espacio y territorio. Y en el contexto urbano estamos súper distantes. A pesar de que podemos generar algunas estrategias para poder hacer visitas, entre comillas, salida de terreno, para que puedan ir a conocer, estoy tratando de levantar un proyecto, una plataforma en 360 grados. A mí me gusta el tema tecnológico, entonces que los niños puedan tener un espacio de inmersión digital, pero desde el territorio local. Entonces que los niños a través de sus gafas puedan mirar, sentir, escuchar el aire, el sonido y tener esa experiencia de estar ahí, pero no estando ahí. Bueno, así que estamos levantando una plataforma, si queremos ahí levantarlo, el proyecto se llama Pacha 360.
Muy bien. Ahí estamos dándole a eso. Después de la rifa de la torta, a ver si funciona. Nos vemos la próxima semana. Próximo viernes. Sí, próximo viernes, como siempre, a las 8 de la noche, por la cápsula Ojalá con espacial. un ministro nuevo. Al ministro hay que decirle que sin cama. Hasta la próxima. Adiós, Sí, que estés muy bien. Adiós, chao, chao.